le va? Muy buenas tardes, otra vez en la pantalla de Bahía Visión Color y Cablevisión, para presentar dos temas que seguramente van a derivar en otras cosas, que son patologías que a mucha gente de pronto le afectan, ¿no? Los mareos, los vértigos, veo que de pronto usted está bien y de pronto empieza a perder un poco el equilibrio o se levanta y no se siente bien, todo ese tipo de cosas. Está con nosotros la licenciada Nancy Giacomosi. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, David, ¿cómo estás? Bueno, contale a la gente. Gracias por la invitación. No, por favor. Vos contale a la gente, porque vos sos licenciada en kinesiología, pero tenés otras especialidades. Contale a la gente, para que te conozca. Nos interesa siempre que la gente que viene acá, la gente la conoce, y gente seguramente que te conoce mucho, otra gente no te conoce, entonces presentarte en sociedad. Bien, bueno, yo soy licenciada, kinesióloga, fisiatra. Yo estudié en la UBA, en Buenos Aires, hace casi 25 años, hace un montón. Sí. Y empecé a trabajar allá y luego nos vinimos a Bahía Blanca, era unos 15 años. ¿Vos sos de Bahía Blanca? Yo soy de Bahía Blanca, pero bueno, oportunamente iba a ser ingeniera agrónoma, pero tuve un accidente, me tuve que rehabilitar en Bahía Blanca en una institución. ¿Un accidente? Sí, en Bahía Blanca tuve que hacer la rehabilitación en una institución conocida. Sí, si querés mencionar no hay ningún problema. Bueno, en IREL. Y ahí claro, me ayudaron mucho, entonces eso como que me abrió un panorama. Sí. Y decidí finalmente ir a estudiar a Buenos Aires. Tuve esa oportunidad y gracias a mis padres. Y bueno, eso me marcó el rumbo. Y si hubieras seguido en el ámbito de agropecuario y demás, ¿qué era lo que te llamaba la atención? ¿O qué es lo que te gustaba? Y todo lo relacionado con el campo. Con el campo. Sí, sí. Había antecedentes en la familia también, ¿sí? Así claro, que sí. Claro. Y arrancaste gracias a la ayuda de tus padres, ¿no? Exactamente. ¿Estudiaste dónde? En la UBA, en Buenos Aires. Claro. Y después, sobre el final de la carrera, un día en una charla especial, conocí sobre el tema de todo lo que es lo vestibular, que es lo relacionado con el mareo y el vértigo. Ajá. Y eso fue, como te decía otra vez en la radio, como un amor a primera vista, fue algo que me choqueó y a partir de ahí me dediqué a ese tema. Ajá, correcto. Vos dijiste licenciada en kinesiología, fisiatra. Yo soy kinesióloga, fisiatra, licenciada en kinesiología y fisiatría. ¿Qué es fisiatría? Porque fisiatría, se escucha y dice, ¿qué es eso, no? En realidad es la palabra que tiene que ver con todo lo que es el uso de instrumental, de máquinas, correcto. Toda la parte de fisioterapia, sí. que en la kinesiología tradicional era, a veces antes, ahora no tanto, se usaban máquinas especiales para la rehabilitación. Sí, correcto. Sí. Bueno, te recibiste en Buenos Aires. Sí. Ajá, ¿y qué pasó? ¿De ahí qué? Y a partir de ahí empecé, obviamente hice varias experiencias, tuve la oportunidad de trabajar en muchos lugares. Por ejemplo, atendí a los Pumas. ¿A los Pumas? A los Pumas. Cuando no estaban de gira tenían que hacer rehabilitación. Mira. También trabajé en el Hospital Durán, en el Pirobano, en el militar, estaba asignada al área de los presos, entonces durante años tuve que atender a los presos militares. ¿Cómo es eso? Y a los que estaban con causas... ¿No tenías temor? Ese tipo de cosas? No, para nada. ¿Nunca tuviste problemas? No, nunca. En el Pirobano tenía que atender a los delincuentes que estaban esposados a las camas. ¿Así? Porque eran, lesionados que tenías que atender. ¿Qué experiencia? Sí. Claro, gajes de oficio. Eso te fue formando, ¿no? Obviamente. Y eso te fortalece. Claro. Eso te fortalece y uno va viendo diferentes ámbitos. Claro. Y después, viniste a Bahía. Y en Bahía Blanca, ya llegué formada con esta especialidad en rehabilitación vestibular, en todo lo que es diagnóstico y tratamiento de patología vestibular, que es lo relacionado al síntoma de mareo, vértigo o inestabilidad. Ajá, correcto. Es una patología común porque uno cuando habla a la gente de pronto se encuentra con que hay más gente de la que uno se imagina que tiene o arrastra esos problemitas y a veces es como que se lo va llevando y otro de pronto dice, frena y dice, no, me tengo que tratar de esto. Sí, es muy frecuente. Vos pensás que es la segunda causa de consulta al médico. El mareo es sumamente frecuente. Y más obviamente a cualquier edad, generalmente la mujer tiene una relación 2-1, o sea, la mujer lo vivencia más, pero sí, a cualquier edad. Claro. Yo atiendo niños también. ¿Y hay alguna relación por la cual la mujer tiene hay más casos de mujeres que de hombres? ¿De alguna razón?
Bueno, porque hormonalmente son distintas. Claro, tiene que ver, pasa por lo hormonal, generalmente, hormonal, sí. Claro, sí, una cuestión genética, hormonal. Y hay, vos me hablás de genético, pero al margen de eso, ¿hay alguna vinculación con si papá, mamá, mi tío, mi abuelo, qué sé yo, tuvieron problemas de esto y yo los puedo llegar a tener o los tengo por ellos? Sí, porque cuando hablo de patología genética significa que yo puedo heredar. Sí. Si yo, por ejemplo, tengo migraña, bueno, yo tengo 50% chances de que mi hijo herede lo mismo y así mirá. sucesivamente. Claro. Entonces hay patologías que dan mareos o vértigos y si yo veo que hay una cuestión genética y probablemente haya chances de que el resto de las generaciones lo presenten. De manera tal de que cuando llega un paciente al consultorio vos empezás a hurgar o mirar o buscar dentro qué es lo que va pasando dentro de la rama familiar, ¿viste? Que ahora es mucho por ahí, mucho más fácil porque en esta etapa vos sabés lo que tu papá tuvo, tus hijos van a saber más de vos. Antes era mucho más difícil, ¿no? Claro, en el abordaje del paciente, cuando uno pregunta qué es lo que el paciente sintió, cómo empezó, o cuánto duró, qué violencia tuvo el evento, una de las cosas que uno puede preguntar es, ¿vos sabés si tu mamá o tu papá tenían síntomas? Lo que sucede es que, como vos decís, antes o no se viajaba, las cosas no se decían, había mucho tabú, mucho mito, todo se atribuía a la famosa patada al hígado. Entonces, se escondía mucho. Mucho. Entonces, no hay mucha información, pero cuando uno empieza a relatarlo, los pacientes se empiezan a dar cuenta que sí, que había algo que compartían con sus padres o sus abuelos. Claro. Hoy dijiste de chicos. ¿Los chicos también tienen esta patología? Sí, también. ¿No es una cuestión de grandes o de No, a cualquier edad. adultas? A cualquier edad. Claro. ¿Y a los chicos cómo se manifiesta en los chicos esto? En los chicos puede ocurrir de diversas maneras, pero por ejemplo en la niñez es frecuente que las madres digan que como que el niño se agarraba a sus piernas y no se quería soltar o sentía un llanto o una angustia. No por una cuestión de miedo, sino por... Claro. O en la adolescencia, los chicos que se levantan de la cama rápido y que se marean y lo atribuyen a que tomaron alcohol o se acostaron tarde y durmieron pocas horas. Claro. Tiene que ver más con ese tipo de comportamientos. Pero a veces cuando uno se levanta de golpe y siente inestabilidad, lo que a veces te suelen decir es, y lo que pasa es que vos estabas acostado y de pronto la sangre no fluyó bien a la cabeza. Claro. No sé si será así o no es así. Eso es lo que se llama hipotensión ortostática, que es en los movimientos bruscos puede pasar que la presión, digamos, como que no circule fácilmente y en ese momento puede haber un bajón de presión que dura segundos y los pacientes que están medicados por problemas cardiovasculares o con la edad son más sensibles a esa sensación. Sí. Pero después el mareo y el vértigo es otra cosa y nunca es normal, eso no hay que aguantárselo. No es normal. No. ¿La gente qué hace? ¿Lo plantea o no lo plantea? ¿O vos notás a través de todos estos años de trabajo y demás, estás notando como que la gente se presenta más al consultorio o a hacer la consulta? Sí, yo creo que cada vez más, pero hay una tendencia a aguantar, a ver si se me pasa y veo qué hago. Un poco por la cuestión económica actual, otro poco porque, y sí, está influyendo, otro poco porque, bueno, piensan que se les va a pasar, porque muchas veces se minimizan los síntomas. Sí. O no los cuentan, no le dicen al que está al lado, a su pareja, al papá, a la mamá o a quien sea, no dice, mirá. No, a veces van viendo por ahí bien. Como es un segundo de síntoma, por ahí es un mareo muy fugaz. Entonces digo, bueno, voy a ver si se me vuelve a repetir. Entonces la gente va por ahí esperando un momento y va viendo cómo se presenta. Claro. Me decías vos que la mujer tiene más posibilidades de tener este tipo de... Sí, es más frecuente. De eventos. Y por ejemplo, el tema del parto, el nacimiento, el embarazo, ¿y eso afecta de alguna manera? Y todos los factores estresantes actúan como disparadores. Claro. Factores estresantes pueden ser exógenos o endógenos. ¿Qué significan? Por ejemplo, un día que tuve mucho calor, un día que pasé sed, que dormí poco o mucho, que comí mal, que me hice mala sangre, hice un esfuerzo, varias variables pueden afectar y hacen que se dispare el vértigo o el mareo
Y bueno, eso es relativo a cada paciente, ¿no? Pero me estás dando una lista larguísima de posibilidades. Sí, es que todo es lo que así. me dijiste haber Es dicho que a 10. veces no sabemos cuál es la gota que colma el vaso, aunque uno ya tiene un perfil predeterminado del paciente. Cuando vos lo ves ya te das cuenta Sí, de algo. sí, Claro. Pero bueno, cuando uno lo va conversando con el paciente, el mismo paciente nos dice, yo ya sé cuál fue la gota que colmó el vaso. Él A veces se da lo cuenta. empiezan a identificar. Cuando uno le da como un listado Claro, él de te factores. dice, creo que va por acá. Exacto. Pero qué tema como vos decís, el estrés. Y Todo el mundo te dice, los profesionales, ustedes médicos, pues dicen, hay que frenar un poco el estrés. Decime cómo sé, porque yo también tengo. ¿viste? sí, tal cual. Es un dilema. Sí. Estamos muy atravesados Sí. por eso. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir charlando de Bien, esto. sí. Estamos con la licenciada Nancy Giacomosi hablando sobre vértigo, mareo. Bueno, ahora incluyó el estrés como uno de los factores. Si usted sabe cómo sacárselo de encima, me cuenta. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Óptica Grosoni. Más de 40 años brindando excelencia en anteojos recetados, de sol y contactología. Estomba 688, 291-438-9403. Si tenés mareos, vértigo o inestabilidad, contamos con el tratamiento adecuado para superarlos. Dr. Juan José Rayer y licenciada en Kinesiología Nancy Giacomozzi. Turnos 291-468-7517. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Óptica Grosoni. Más de 40 años brindando excelencia en anteojos recetados, de sol y contactología. Estomba 688, 291-438-9403. Segunda parte de este programa, por demás interesante, especial, ¿no? Estamos con la licenciada Nancy Giacomosi hablando de una patología que a muchas personas le pasa, ella misma lo decía, a veces, ¿cuántas veces tratamos de simular las cosas que nos pasan? ¿Cuántas veces? Pero no solamente en lo que estamos hablando ahora, que es mareo, vértigo y demás, sino otro tipo de cosas que nos pasan y no les prestamos atención. El cuerpo habla, suelen decirse los que saben, ¿no? Hay que prestarle mucha atención. ¿No es así, Nancy? Hay que prestarle atención al cuerpo. Sí, claro, hay que cuidarse. Y no le prestamos la debida atención. Yo veo que la mayoría no. 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 Yo llego, vamos a poner que yo llego al consultorio. ¿Y cómo es el diálogo, el feedback en ese momento cuando llega al consultorio? Yo que puedo ser un paciente. Seguro. Gracias a Dios no tenía Sí. ni mareo ni vértigo, no, pero ¿te imaginas si yo me caigo? Por favor. Bueno, la dinámica es cuando el paciente llega, generalmente es derivado por el médico clínico, llega derivado por o por el neurólogo, o por el otorrino. O sea que él no llega solo. Sí, puede llegar de manera espontánea. Muchas veces el boca a boca funciona casi mejor que la derivación médica. ¿Ah, sí? Me refiero que yo a veces les pregunto, bueno, ¿qué médico te manda? Y me dicen, no, me manda la vecina, me manda el del señor del supermercado. No. Así que, y es válido.
Sí, se claro, puede evaluar por al supuesto, paciente sí. y después se va viendo según lo que dictamina la evaluación, si necesitamos ver al médico especialista o yo me contacto con el médico clínico del paciente y se va viendo. En el abordaje yo lo primero que hago es preguntarle al paciente, bueno, ¿qué le pasó? Claro. ¿Qué fue lo que sintió? Claro. Si es el primer evento o si ya tuvo otros, si fue violento o fue algo leve. ¿Cómo puede ser violento? Hoy me utilizaste la palabra violento y ahora me la repetís. ¿Qué es violento en esto? Y Que violento de pronto, ¡pum!, sería, ¿se cayó? claro, violento sería, por ejemplo, experimentar un vértigo, Ah, en donde las cosas se te dan todo vuelta y Sí, uno sí, se sí. cae y se puede fracturar. O hay personas que se descompensan de tal manera que no paran de vomitar. mirá, Y el vómito es una expresión de sí, eso. sí, es una manifestación más. O con diarrea o con desmayos. Y esto muchas veces llega a que el paciente termine internado. Mirá. Pero bueno, depende de la patología de base o el diagnóstico que se haga. Sí. Hay eventos que son más leves, moderados o severos. Claro. Por eso yo pregunto, a veces el paciente me dice, estuve internado y me dieron su teléfono, o no, o fue algo leve, me duró 10 segundos, pero estoy asustado. Entonces, según lo que el paciente me va relatando, bueno, yo voy llevando el interrogatorio para que obtener más información y ver, ¿no?, cómo es como hablábamos hoy, o cuál es la genética del paciente, o si el paciente tuvo un golpe en la cabeza, o si tuvo un gran resfrío, o si recibió antibióticos por alguna otra enfermedad. Entonces, todo lo que a mí me pueda llevar a ir pensando en un diagnóstico presuntivo. Claro, tal cual. Y una vez que yo tengo esa información, hago un montón de pruebas semiológicas que están, digamos, dictaminadas internacionalmente, que también me van a ir dando información para ver dónde estoy parada y qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Sí, el diagnóstico es básico en todo esto, ¿no? Claro, claro. Es decir, establecer, saber qué es lo que tiene para saber cómo se actúa, ¿no? Exacto, para saber qué tengo que hacer y si yo como kinesióloga puedo ayudarlo o no. Claro. Si yo puedo, por ejemplo, resolver un vértigo posicional con una maniobra en 3 minutos, bueno, una bendición, y se hace ahí mismo en esa primer consulta. ¿Cómo es eso de vértigo posicional? Lo del vértigo posicional hace referencia al típico vértigo que el paciente experimenta cuando se va a acostar o cuando se va a levantar de la cama. Sí, el que hablábamos hoy. Claro, es un vértigo, es una sensación rotatoria, o sea que a uno le gira todo en esta posición así o así. Son vértigos que generalmente duran menos de 60 segundos, o sea, menos de un minuto. Y generalmente es al acostarse, al incorporarse de la cama o al girar en la cama. Al darse vuelta de un lado para el otro. Claro, puede ser Hay gente bastante que dice, fuerte. por ahí, dice, yo me acosté y me daba Sí. vuelta todo Sí, y no sí. había tomado nada. Es la típica, eso es lo Claro. típico. Y si es un vértigo posicional, generalmente es por desprendimiento de unos otolitos, ¿Qué son los otolitos? que son, Esos famosos. sí, son unas piedritas, hablando mal y pronto, son como Sí. unos cristales de Cristalitos, calcio sí. que se desprenden del lugar correcto, entonces el sensor del balance empieza, digamos, a tirar otra información. Vos me hablás del lugar correcto. ¿En qué lugar correcto están? El ¿En lugar el oído? correcto es el vestíbulo en el En el oído oído. interno, que Correcto, está aquí sí. adentro, Sí, que es sí, el sí. sensor como del balance. Claro. Cuando ese mecanismo falla, el cerebro lo interpreta como vértigo, como que hay un Claro. problema de equilibrio. Sí, sí, sí. Y en ese caso, cuando son los otolitos, se hacen unas maniobras, se llaman, bueno, de reposicionamiento laberíntico. Es que yo lo que hago con un ejercicio, reubico esas piedritas en el lugar que correspondan, mira. y el paciente, después de unos 2 o 3 días de cuidados posturales, no vuelve a sentir el vértigo. Es algo bastante rápido. Esa persona que tiene vértigo tiene que tener un determinado proceso posterior, es decir, no hacer determinadas cosas. Por ejemplo, dice, y yo me pasó mientras hacía deporte, o la otra es, yo lo tuve, pero puedo hacer deporte, ¿qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer? Porque también puede haber riesgos o no, ¿no? Sí, hay evidencia científica que dice que no hay que tener determinados cuidados, que una vez que uno resuelve esto, ya está. Y otra parte de la evidencia dice que sí, que hay que El mejor otro librito, cuidarse la y otra demás. parte del libro. Y en mi experiencia es mejor tener ciertos cuidados durante 3 o 4 días, con respecto, por ejemplo, mejor usar almohada alta, Mira. no hacer actividad donde yo tenga que tirar mucho la cabeza hacia adelante o hacia atrás, tener cuidado cuando me voy a agachar, de doblar las rodillas. Y bueno, yo después controlo al paciente pasados esos días de cuidados, como para ver si la maniobra fue exitosa. Correcto. Vos trabajás con el doctor Juan José Rayer, ¿no? Que es un conocido neurólogo.
cómo es trabajar junto, qué es lo que es, cómo es el trabajo juntos, ¿no? Porque vos sos, tenés claro, licenciada en kinesiología y él es neurólogo, es decir, ¿qué parte le compete a cada uno en el tratamiento de las personas? Yo vi que a veces le pones unos lentes ahí, yo digo, no sé para qué serán, pero ¿qué es lo que vos ves o qué es lo que ven ustedes? En realidad, bueno, primero cuando abordamos al paciente, obviamente ambos escuchamos y ya vamos viendo la impronta que el paciente nos da. Y después, bueno, cuando hacemos el examen, entre los dos nos vamos complementando, ¿no? Porque por ahí el doctor mira un estudio y yo voy haciendo unas pruebas. Y una de las pruebas es lo que vos decías, se usa un instrumental que se llama videofrenzel, que equivale parecido a la videonistagmografía, donde uno puede ver unos reflejos que se ven a través de los ojos. Ojos. Claro, para ver cómo está el sistema del equilibrio. Entonces, la estabilidad de la mirada a mí me dice cómo está el sistema del balance. Si los ojos no están bien así ubicados, hay un desbalance. Claro, cuando hay un movimiento que se llama nistagmos, es un movimiento involuntario de los ojos, nos va indicando cómo está ese proceso del equilibrio, o si hay mareo, si hay vértigo. Claro. Eso es muy importante, nos da mucha información. Claro. ¿Y cómo es el tratamiento posterior? Bueno, depende del diagnóstico. Claro, depende del diagnóstico. Depende del diagnóstico, porque a veces resolvemos un vértigo con una maniobra, entonces mientras el doctor toma nota, yo voy haciendo una maniobra laberíntica y después lo citamos para un control sin cargo a la semana siguiente. A veces no funciona con maniobra y son pacientes que reciben un tratamiento farmacológico. Claro. Existe. Claro, entonces el doctor y con todo lo que hacemos le vamos haciendo un seguimiento al paciente, se hace un monitoreo para ver que el paciente vaya por el buen camino, ¿no? Sí. A veces es necesario recurrir a hacer una tomografía o algún otro tipo de esos estudios que son más, no sé si más profundos o no. Sí. Pero ¿es necesario a veces hacerlo? Sí, los porque exámenes... puede ser que sea otra cosa. Sí, puede pasar y muchas veces el examen complementario es muy importante. Además de nuestra mirada, de nuestras pruebas y de lo que uno escucha del paciente, tenemos que pedir estudios. No siempre, depende si el caso lo amerita. Claro. Se piden estudios como resonancia de cerebro, o tomografía, o videonistomografía. ¿Y qué es lo que buscan ustedes ahí o que tratan de buscar y que decir, bueno, ojalá que no tenga esto, que no tenga esto, y evidentemente tiene esto? Claro. ¿Qué es lo que...? Y uno descarta cosas feas, uno descarta otros procesos tipo tumorales, depende, hay que ver cómo está el cerebro, cómo está, si no hay lesiones isquémicas. Claro. Eso lo vamos viendo juntos. Hay personas que de pronto dicen, mira, esta persona tuvo 2 o 3 ACV chiquitinos y no se dio cuenta. Pasa, sí, ¿no? puede pasar tranquilamente. Claro. Sí. ¿Qué le podemos decir a la gente, ¿no? Si de pronto alguien que está viendo ahí dice, bueno, mira, yo la verdad que tengo algo de esto, me parece que me pasa algo de esto, pero no quiero abordarlo, me da no sé qué, ir o no ir. ¿Qué le podemos decir a la gente? Yo diría que nunca es normal tener mareo o vértigo. No es normal. No es normal, no hay que habituarse a esos síntomas, que hay que chequearlos, que no se aguanten, porque hay riesgos de caídas, hay otros problemas. Creo que te comentaba fuera de cámara que me encontré con un hombre, un camionero, que me dijo, yo iba manejando y de pronto me fui al costado de la ruta, podía haber ido al otro costado y era realmente un desastre. Tengo anécdotas de pacientes que han volcado o que se han caído en la calle y se han fracturado. Entonces no es para alarmar, pero bueno, sí hay que ocuparse, hay que hacerse ver. Sí, como todas las patologías hay que tratarlas. Tal cual. Sí. Gracias por venir. No, a vos. Muchas gracias. La licenciada Nancy Giacomozzi, hablando de esto, ya lo dijo. Vaya, no tenga miedo, porque miedo va a tener si no se trata, que le pueden pasar otras cosas o no. Si le pasa eso, se marea, tiene vértigo, se levanta a la mañana, tiene inestabilidad más, haga tratarse. Haga verse que después se va a tratar y va a salir adelante. Ella, como todos los visitantes del programa, va a recibir un presente de Brix y nosotros nos vamos hasta dentro de 7 días. Muchas gracias.